Mi marido se rió y dijo: ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí? Yo acababa de pillarlo con mi propia hermana. No dije ni una sola palabra. Simplemente entré en el dormitorio y empecé a hacer una maleta. Dejaron de reírse cuando vieron lo que estaba metiendo dentro. Hola a todos. Gracias por estar hoy aquí conmigo. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me están escuchando. No duden en dejarlo en los comentarios. Ahora, déjenme llevarlos dentro de esta historia. Aquel día había sido absoluta y dolorosamente normal. Recuerdo salir de la oficina sobre las 5 de la tarde, sintiendo esa familiar sensación de satisfacción que llega con una semana productiva. Soy socia de un estudio de arquitectura en Manhattan que ayudé a levantar desde cero. Y aunque las horas pueden ser largas, me encanta mi trabajo. Tiene una solidez, una permanencia, eso de crear espacios donde la gente va a vivir su vida. Supongo que también me daba una sensación de control, la sensación de que yo también era la arquitecta de mi propia vida. De camino a casa, en las afueras, paré en un mercado gourmet para comprar pasta fresca y una botella de Cabernet de Napa Valley. A Jason le encantaba cuando yo hacía mi boloñesa casera. Era un detalle pequeño, pero después de 25 años de matrimonio, aprendes que el amor muchas veces vive en las cosas pequeñas. Vive en saber cuál es su vino favorito, en preparar su comida favorita un jueves cualquiera, sin ninguna razón aparente. Nuestra casa era mi santuario. Una preciosa casa de 2 plantas hecha a medida, que yo misma diseñé años atrás, en un tranquilo barrio arbolado del condado de Westchester, Nueva York. Cada detalle, desde los suelos de roble recuperado hasta el mármol de Carrara de la cocina, era algo que yo había elegido con cuidado. Era más que una casa. Era un testimonio de la vida que yo creía haber construido, una solidez permanente. Cuando llegué a casa, Jason ya estaba en el salón, supuestamente leyendo el periódico, pero pude ver el móvil apoyado detrás. Hola, cariño, dije, dejando las llaves y las bolsas de la compra sobre la consola de la entrada. Huele a que te has duchado. Día largo, dijo él, doblando el periódico con un crujido. Quería quitármelo de encima. Se acercó y me dio un beso distraído en la mejilla. Era rutinario, ensayado, de esos besos que no significan nada más que costumbre. Hicimos la cena juntos, o mejor dicho, yo cocinaba mientras él se apoyaba en la isla de la cocina y me contaba su día. Que su jefe era un idiota. Que los informes trimestrales eran una pesadilla. Las quejas de siempre. Yo escuchaba, hacía sonidos de comprensión y cortaba cebollas. Era la danza familiar de nuestras noches, una coreografía que habíamos perfeccionado durante 2 décadas y media. Después de cenar, nos acomodamos en el sofá del salón. Era un sofá modular gris, mullido y hecho a medida, que me había llevado 6 meses elegir. Recuerdo haber pensado en eso, en la cantidad absurda de tiempo que había invertido en muestras de pintura y de telas, todo para crear este hogar perfecto y tranquilo. La chimenea de gas estaba encendida solo por ambiente, y su suave luz naranja parpadeaba sobre las fotos enmarcadas de la repisa. Nuestras fotos de boda, él tan guapo y tan nervioso en su smoking. Fotos de vacaciones familiares en Hawái, con las caras quemadas por el viento y sonriendo. Fotos de la graduación de mi hermana pequeña, Chloe, en la Universidad de Nueva York. Jason y yo a cada lado de ella, radiantes de orgullo. Toda una vida capturada en marcos plateados y pulidos. Yo tenía 52 años, una edad en la que crees que los cimientos de tu vida ya están escritos en piedra. Has sobrevivido a las tormentas, has criado a tus hipotéticos hijos y te has acomodado en el ritmo predecible y confortable de un matrimonio largo. Crees que conoces a la persona que se sienta a tu lado mejor que la palma de tu propia mano. Cogí una revista de diseño de interiores y Jason estaba con el móvil. Se suponía que estaba buscando reseñas de un nuevo restaurante francés para celebrar nuestro aniversario. 25 años, un cuarto de siglo. Parecía algo monumental, un hito que merecía champán y celebración. Pero no estaba mirando restaurantes. Su móvil vibró, un zumbido bajo y discreto desde el bolsillo. Lo sacó, y sus movimientos fueron un poco demasiado rápidos, un poco demasiado cautelosos. Inclinó la pantalla lejos de mí,
un gesto sutil de su cuerpo que gritaba secreto. Era algo pequeño, una grieta fina en la superficie serena de nuestra noche, pero mi ojo de arquitecta para los detalles, para las cosas que están desalineadas, lo captó al instante. Y entonces sonrió. No era su sonrisa habitual. No era la sonrisa cansada del final del día que me dedicaba a mí, ni la sonrisa cortés y de labios finos para los vecinos. Era una sonrisa secreta, una sonrisa privada, iluminada desde dentro, que le arrugaba las comisuras de los ojos. Se me cortó la respiración. Era la sonrisa que antes me dedicaba a mí cuando empezábamos a salir, cuando un simple mensaje mío podía iluminarlo al otro lado de una habitación llena de gente. Ver esa sonrisa ahora, dirigida a una pantalla fría y brillante, fue como un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Otra vibración, más sonrisas. Empezó a escribir con los 2 pulgares, con el ceño fruncido de concentración, completamente absorto. El mundo fuera de ese pequeño rectángulo de luz, el crepitar del fuego, la música suave de fondo, su esposa de 25 años sentada a menos de 1 metro, había dejado de existir para él. ¿Has encontrado algo bueno?, pregunté, y mi propia voz me sonó tensa y artificialmente alegre. Dio un pequeño salto, sobresaltado, como si se hubiera olvidado de que yo estaba siquiera en la habitación. Bloqueó el móvil rápidamente y lo dejó boca abajo sobre el cojín entre nosotros. Oh, es solo un viejo amigo de la universidad. Mark me mandó un meme gracioso sobre su hijo. Algo se sintió profundamente mal. Un nudo helado empezó a formarse en mi estómago. Los amigos de la universidad de Jason también eran amigos míos. Mark siempre mandaba cosas graciosas al chat del grupo, no a Jason en privado, en mitad de la noche. Pero lo dejé pasar. No haces volar por los aires un matrimonio de 25 años por un mensaje de texto. Te dices a ti misma que estás paranoica, que es tu propia inseguridad hablando. Te dices que confíes en él. Así que lo intenté. Volví a coger la revista, pero los elegantes planos y las fotos brillantes se difuminaban sobre la página. No podía concentrarme. Lo único que veía era esa sonrisa íntima y específica que ya no me pertenecía. Lo observé por el rabillo del ojo. Ese hombre con el que había compartido cama durante más de 9000 noches, de repente, me parecía un completo desconocido. El silencio en la habitación se volvió pesado, cargado de todo lo que no se decía. El hogar tranquilo que yo había diseñado para que fuera mi santuario, de pronto parecía un decorado, frágil y falso. Y tuve la aterradora sensación de que el telón estaba a punto de caer. El nudo en el estómago no desapareció. Se quedó ahí toda la noche, como un bulto frío y duro de angustia que hacía imposible dormir. Estaba tumbada en nuestra cama, escuchando la respiración constante de Jason a mi lado, y sentía como se abría un abismo entre nosotros. Cada vez que se movía dormido, yo me estremecía. Repetí una y otra vez en mi cabeza la escena del sofá, analizando cada detalle, cada matiz, intentando convencerme de que me lo había imaginado, de que había exagerado. Pero la imagen de esa sonrisa estaba quemada en mi cerebro. Al día siguiente, viernes, intenté enterrarme en el trabajo. Fui a la oficina, asistí a reuniones sobre muros de carga y normativas urbanísticas. Cumplí con la rutina de mi vida normal y estructurada, pero era como ver la película del día de otra persona. La vocecita en mi cabeza seguía susurrando, seguía repitiendo esa sonrisa secreta. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Era una mujer adulta, socia de un estudio exitoso, no una adolescente histérica e insegura. Pero la sensación no se iba. Esa noche, la paz frágil que yo había intentado recomponer se rompió para siempre. La velada empezó con una normalidad tensa, casi asfixiante. Sugerí pedir comida para llevar, porque no tenía energía para cocinar. Jason aceptó de inmediato, quizá demasiado rápido. Parecía ansioso por mantenerlo todo simple, por evitar cualquier conversación real. Cenamos frente al televisor, viendo una comedia absurda. Las risas enlatadas llenaban el espacio donde debería haber estado nuestra propia conversación. Después de cenar, yo estaba en la cocina enjuagando los platos. Jason estaba apoyado en la encimera,
otra vez deslizando el dedo por el móvil. La misma postura, la misma concentración intensa. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que no significaba nada. Su móvil sonó. Un tono de notificación alto y claro. Esta vez había dejado el volumen puesto. Lo dejó boca abajo sobre la encimera de granito, con la pantalla apagada, y dijo: «Voy a coger de la despensa ese buen vino tinto». Salió de la cocina. Y en ese momento, el universo, o el destino, o como quieras llamarlo, me dio a elegir. Podía respetar su privacidad. Podía volver a mi fregadero lleno de agua con jabón, secar los platos y vivir con esa incertidumbre corrosiva y persistente el resto de mi vida. O podía saberlo. Me quedé allí de pie durante 10 largos segundos, con el corazón golpeándome las costillas. Lo oía rebuscar en la despensa, tarareando una melodía. El sonido era tan normal, tan doméstico, que hacía que la situación resultara todavía más irreal. «Solo dale la vuelta, Sofía», insistió la voz en mi cabeza. «Tienes que saberlo». La mano me tembló cuando alcancé el teléfono. Se sentía pesado, como si llevara el peso de todo mi futuro. El cristal estaba frío y liso contra mi piel. Tomé una respiración profunda y entrecortada, y lo giré. La pantalla se iluminó, y ahí estaba. Una vista previa de un mensaje, clara como el día. Mi cerebro registró las palabras antes de poder procesar el horror. «No puedo dejar de pensar en anoche. Estuviste increíble». Durante una fracción de segundo, mi mente dio vueltas, intentando entenderlo. Una aventura. Me estaba siendo infiel. El dolor fue agudo. Inmediato. Como un hierro al rojo vivo clavado en el pecho. Pero fue el nombre debajo del mensaje lo que hizo que el mundo dejara de girar. El nombre que convirtió aquel dolor punzante en una implosión que aplastó mi alma y vaporizó todo lo que yo creía saber. No era un nombre desconocido. No era una extraña, ni una compañera de trabajo, ni una mujer cualquiera a la que pudiera odiar desde lejos. El nombre era Chloe, mi hermana pequeña, la niña a la que yo le curé las rodillas raspadas, la adolescente torpe a la que acompañé en su primera cita, la dama de honor de mi boda, la que dio un discurso entre lágrimas diciendo que yo era su heroína. La mujer cuya foto estaba en mi repisa, sonriendo con esa sonrisa brillante y preciosa, justo al lado de la mía. No podía respirar. El aire salió de mis pulmones como si me lo arrancaran con una aspiradora. El sonido del agua corriendo en el fregadero se convirtió en un rugido sordo y lejano en mis oídos. Me quedé mirando el nombre de mi hermana, en el teléfono de mi marido, junto a aquellas palabras, y mi realidad se partió en 1.000.000 de pedazos afilados. Ya no era solo una grieta en el espejo. El espejo se había hecho añicos por completo, y el reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que ya no reconocía, viviendo una vida que era una mentira total y absoluta. Oí abrirse la puerta de la despensa. Oí a Jason volver hacia mí, con la botella de vino tintineando contra el sacacorchos que llevaba en la mano. Seguía tarareando aquella melodía, completamente ajeno. Y yo me quedé allí, inmóvil, sosteniendo en la mano la prueba de su traición inimaginable, con el calor del teléfono quemándome la palma como una marca. El tiempo pareció volverse espeso, lento como un jarabe. Notaba el frío de la encimera de granito colándose por las yemas de los dedos con los que me aferraba al borde para mantenerme en pie. Jason dejó de tararear cuando vio mi cara. La sonrisa informal desapareció de sus labios. «Sofía, ¿qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma». Intenté hablar, pero no me salió ningún sonido. Se me había cerrado la garganta. Simplemente giré el teléfono hacia él, con la mano temblando tanto que la pantalla parecía vibrar, y se lo enseñé. Sus ojos fueron a la pantalla. Yo observé su cara con desesperación, buscando cualquier señal de remordimiento, de pánico, de vergüenza. No hubo nada. Vi un destello de fastidio, rápidamente disimulado. Parecía un adolescente al que acaban de pillar llegando tarde a casa, no un hombre que acababa de dinamitar su matrimonio de 25 años. Soltó un suspiro largo y teatral. «Mira, no es lo que parece». La insultante debilidad de ese cliché, la frase más patética del manual del infiel,
fue lo que por fin rompió mi parálisis. No es lo que parece. Mi voz era un susurro ronco y ahogado, y apenas la reconocí como mía. Ahí pone Chloe. Mi Chloe. Y pone, estuviste increíble anoche. Cada palabra era un pedazo de cristal que tenía que empujar fuera de mi garganta. Él tuvo el descaro de parecer aburrido. Molesto. Me quitó el teléfono con suavidad de la mano temblorosa y se lo guardó en el bolsillo, como si esconder la prueba la hiciera desaparecer. Estás exagerando. Estás siendo dramática. Dramática, susurré. Justo entonces, la puerta del cuarto de barro se abrió con un clic y Chloe entró. Llevaba una caja de la panadería del barrio. Una sonrisa alegre y luminosa pegada a la cara. Hola, estaba por la zona y pensé en traer postre. Tenían esa tarta de limón y merengue que tanto te gusta. Usó mi apodo de la infancia, y oírselo ahora en los labios me sonó a profanación. Su sonrisa vaciló al captar la escena. Miró mi cara cenicienta y después la postura tensa de Jason. Una mirada rápida, calculadora, entre los dos. Y en ese único vistazo fugaz, lo vi todo. No había sorpresa. No había confusión. Solo reconocimiento. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. No era una inocente atrapada en medio del fuego cruzado. Era la otra combatiente. Miré a mi hermana pequeña, la mujer cuyos secretos había guardado, cuyas lágrimas había secado, cuya vida había celebrado como si fuera la mía. Chloe, susurré, y el nombre me supo a ceniza y veneno en la boca. Ni siquiera intentó negarlo. Se apoyó en el marco de la puerta, dejó la caja de la panadería sobre la encimera, y una sonrisa lenta y satisfecha le cruzó los labios. Miró a Jason, y Jason la miró a ella, y entre ambos pasó una conversación silenciosa y triunfante. Y entonces ocurrió lo que me rompió del todo. Lo que mató la última pizca de esperanza que quedaba en mi corazón. Jason empezó a reírse. No fue una risita nerviosa. Fue una carcajada profunda, desde el vientre. Una risa de burla pura y sin adulterar, de alivio, porque por fin el secreto había salido a la luz. Chloe se unió con una risa aguda y tintineante que sonó como cristales rompiéndose. Allí estaban, en mi cocina, mi marido y mi hermana, riéndose de mi dolor, riéndose de la destrucción total de mi mundo. El sonido rebotaba en mis impecables encimeras de mármol, una sinfonía grotesca de su traición compartida. La sangre se me fue del rostro. Sentí una extraña y horrorosa desconexión, como si estuviera flotando cerca del techo, viendo desde arriba cómo se desarrollaba aquella pequeña obra obscena. La mujer que estaba allí plantada, con la cara convertida en una máscara de horror silencioso, no podía ser yo. Entre carcajadas, Jason por fin consiguió hablar, secándose una lágrima de risa del rabillo del ojo. Las palabras que dijo quedaron grabadas en mi memoria, marcadas a fuego en mi alma hasta el día de mi muerte. ¡Ay, vamos, Sofía!, jadeó, todavía riéndose. No es para tanto. ¿Qué vas a hacer? Divorciarte de mí. Y en ese momento, con su risa cruel resonando en mis oídos, algo dentro de mí no solo se rompió. Murió. La esposa cariñosa, la hermana confiada, la mujer que había construido su vida alrededor de esas dos personas, dejó de existir. Se convirtió en polvo y se lo llevó el viento. Y en su lugar empezó a formarse algo frío, duro y silencioso, como un diamante bajo una presión inimaginable. No grité. No lloré. No le lancé a la cabeza la pesada sartén de hierro fundido, aunque la imagen me cruzó por la mente con una claridad vívida. Solo me quedé allí, como una cáscara vacía. Al final, las risas se apagaron y dieron paso a un silencio incómodo cuando se dieron cuenta de que yo no reaccionaba. Me miraron, ahora un poco confundidos, y su diversión compartida dejó sitio a un destello de incertidumbre incómoda. Sofía, di algo, dijo Jason, con un tono todavía ligero, pero con un matiz de orden por debajo. Estaba acostumbrado a que yo reaccionara, a que habláramos las cosas. Mi silencio era una variable que no había previsto. Yo no dije nada. Les di la espalda, un movimiento simple y deliberado. Salí de la cocina. Crucé el comedor,
pasando junto a la larga mesa de caoba donde habíamos celebrado tantos días de acción de gracias en familia, y empecé a subir la gran escalera curva. Cada paso sobre la moqueta mullida se sentía pesado, monumental. Podía oírlo siguiéndome, con pasos vacilantes sobre el suelo de madera de abajo. ¿A dónde vas? Vamos a hablar de esto, me gritó Jason. Y en su voz ya se colaba una nota de pánico. Pero no íbamos a hablar. Ellos se estaban riendo. Yo había terminado de hablar para siempre. Entré en nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio, el lugar que había sido mi santuario, la cama tamaño king con las sábanas de un número de hilos ridículamente alto en las que yo había insistido, las mesillas de nogal a juego, la vida que habíamos construido contenida entre aquellas 4 paredes. Fui directa al vestidor, un espacio que yo había diseñado para que fuera ordenado y sereno. En la balda de arriba, cubierto con una funda de lona, estaba un juego de maletas italianas de cuero cosidas a mano. Se las había regalado a Jason por nuestro 20º aniversario, para aquel viaje a Italia que hicimos. Le encantaban, se las enseñaba a cualquiera que quisiera escucharlo. Bajé la maleta más grande. Era pesada, preciosa, un símbolo de nuestra historia compartida, de nuestros viajes, de nuestra vida juntos. La puse sobre el edredón blanco e impecable de nuestra cama y la abrí de un tirón firme y decidido. Ellos estaban ahora en la puerta, observándome, con una mezcla extraña de aprensión y arrogancia todavía latente en la cara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Chloe, con la voz teñida de una curiosidad burlona. ¿Haciendo sus maletas? ¿Echándonos? Un poco dramático, ¿no te parece? La ignoré. Fui a mi lado del armario. Mi ropa colgaba en filas ordenadas, organizada por color y por temporada. Mis blusas de seda, mis trajes de trabajo, el precioso vestido de cóctel que me ponía para las noches de cita, noches que, al parecer, habían sido una mentira total y absoluta. Con una calma extraña y distante, empecé a sacar la ropa de las perchas. Una por una. Las doblaba con cuidado, mis manos moviéndose con una precisión inquietante, alisando las arrugas, y las iba colocando dentro de la maleta. Su maleta. El vestido que llevé al funeral de mi padre. El jersey de cachemira que él me regaló por Navidad hacía 5 años. Cada prenda era un recuerdo, una pieza de nuestra historia compartida, y yo lo estaba guardando todo. El silencio de la habitación se hizo espeso y asfixiante. El único sonido era el suave roce de la tela, el leve clic de las perchas de madera. Su diversión se estaba desvaneciendo a toda velocidad, sustituida por una comprensión cada vez más horrorizada. Chloe fue la primera en procesar por fin lo que estaba viendo. Su voz salió en un siseo agudo e incrédulo. «Espera, ¿estás metiendo tu ropa en su maleta?» Yo seguí haciendo la maleta. Mi ropa deportiva favorita, mis vaqueros cómodos, todo fue entrando. Yo era una máquina silenciosa y metódica. El diamante frío y duro de determinación que se había formado dentro de mí tenía el control. Dirigía mis manos, mis pies, cada uno de mis movimientos. Querían ver qué iba a hacer. Pues se lo iba a mostrar. Y no iba a decir ni una sola palabra mientras lo hacía. Su pánico ya era palpable, una energía frenética que irradiaba desde la puerta. «Sofía, para allá. Esto es infantil. No tiene gracia», dijo Jason, y la voz se le volvió más aguda, más autoritaria. Las carcajadas ya eran un recuerdo lejano, sustituidas por la fanfarronería nerviosa de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, de que había calculado mal por completo. Él esperaba lágrimas, gritos, quizá un plato estrellándose contra la pared. No había previsto esta demolición fría, silenciosa y metódica de su vida. Lo ignoré. Después de guardar la ropa esencial, entré en el amplio baño principal. Cogí mis cosas de aseo del tocador de mármol, mi carísima crema facial de la Mer, de cuyo precio él siempre se quejaba, mi perfume de Chanel, el que me regaló por mi 50 cumpleaños, mi cepillo de dientes eléctrico. Todo fue a una bolsa de viaje y luego a la maleta. Ellos solo se quedaron allí mirando, 2 estatuas inútiles de carne y hueso. Mi silencio era un muro de hormigón armado que no podían atravesar. Cerré la maleta grande con un tirón final, firme y satisfactorio, y la dejé en el suelo.
Luego volví al armario y bajé el bolso de cuero a juego para escapadas de fin de semana. El precioso bolso que habíamos usado para nuestras escapadas de fin de semana a Napa. Hola, Sofía, vuelve a la tierra. ¿De verdad me estás aplicando la ley del hielo? La voz de Jason subía cada vez más, casi hasta gritar. Vale, la fastidié. Está mal. Lo entiendo. Pero no puedes hacer esto. No puedes tirar una familia por la borda. Nuestra familia. Tú le prendiste fuego a nuestra familia y usaste las llamas para entrar en calor, pensé, mientras empezaba a guardar mis zapatos. Metí mi portátil, mis archivos del trabajo, el marco antiguo de plata que tenía sobre mi escritorio con una foto de mis padres. Mientras hacía la maleta, me senté en el borde de nuestra cama, la cama en la que había dormido confiada junto a un mentiroso durante sabe Dios cuánto tiempo, y saqué mi móvil. Mis dedos estaban sorprendentemente firmes. Jason y Chloe intercambiaron una mirada nerviosa. ¿Qué estás haciendo ahora con el móvil?, exigió Chloe, con la voz aguda. Abrí mi aplicación bancaria. La verdad, era una bendición, un golpe de justicia kármica, que siempre hubiera sido yo quien gestionara nuestras finanzas. Yo era la arquitecta, la planificadora, la que manejaba las inversiones y pagaba las facturas. La casa estaba a mi nombre. Había dado la entrada usando una pequeña herencia de mi abuela. La mayoría de nuestros bienes, los coches, la cuenta de inversión, el fondo de emergencia, todo estaba vinculado a mis cuentas, a mi sueldo. Deslicé hasta la lista de usuarios autorizados de mi tarjeta American Express Platinum. Allí estaba su nombre, Jason C. Torres. Recordé lo emocionado que estaba cuando lo añadí, como presumía de aquella pesada tarjeta metálica delante de sus amigos del club de campo. Con un simple toque, apareció una pantalla de confirmación. ¿Seguro que quieres eliminar a este usuario? Pulsé confirmar sin vacilar ni un segundo. Una pequeña guillotina digital. Después, el seguro del coche. La póliza del Audi Q5 que conducía con tanto orgullo, el que consideraba su coche, estaba a mi nombre como parte de mi plan de descuento por varios vehículos. Encontré el número en mis contactos y llamé, poniendo el teléfono en altavoz. La alegre y repetitiva música de espera, una melodía genérica de jazz suave, llenó el silencio tenso de la habitación. Jason miraba el teléfono sobre mi regazo, pálido, con la mandíbula desencajada. Gracias por llamar a State Farm. Le atiende Mary. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Hola, Mary, dije. Mi voz era uniforme y calmada, la voz de una desconocida. Quiero hacer un cambio en mi póliza. Mi número de póliza es 947. Le di los datos. Necesito retirar el Audi y al conductor principal, Jason Torres. Sofía, no puedes hacer eso, balbuceó Jason por fin, lanzándose hacia adelante. Necesito ese coche para trabajar, para ver a clientes. Señora, el cambio entrará en vigor de inmediato, dijo la agente al otro lado, completamente ajena a la situación. El vehículo y el conductor han sido retirados. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? No, gracias, Mary. Ha sido de gran ayuda, dije, y colgué. Levanté la vista hacia él. Su cara era una máscara de incredulidad y rabia impotente. Tú acabas de cancelar mi seguro. No respondí. Simplemente volví a mi teléfono, abrí nuestra aplicación de AT&T, con unos cuantos toques más, empecé el proceso para quitar su línea de mi plan familiar. Su teléfono quedaría desconectado en el siguiente ciclo de facturación. Una a una, iba cortando las cuerdas que lo ataban a mi vida y, más importante aún, a mis finanzas. Cambié la contraseña de nuestra cuenta de Amazon Prime. Cambié la contraseña de Netflix. Entré en la aplicación de la casa inteligente y le retiré el acceso al sistema de seguridad ADT. Pequeños actos digitales de desahucio. Y con cada toque, sentía que una parte de mi poder regresaba. La expresión en sus caras era una mezcla grotesca de pánico e indignación tartamuda. Chloe, que había estado observando en silencio con una expresión de superioridad engreída, ahora parecía realmente asustada.
Los cimientos de la vida cómoda y subvencionada en la que intentaba instalarse estaban siendo demolidos delante de sus ojos. «Esto es una locura», tartamudeó Jason, pasándose una mano por el pelo cada vez más ralo. «Estás tirando a la basura 25 años de matrimonio por unos mensajes estúpidos». «Unos mensajes estúpidos». Mi voz salió peligrosamente baja. Un gruñido nacido de las profundidades de mi alma destrozada. Era la primera vez que le hablaba directamente en lo que parecía una eternidad. El diamante frío de determinación que llevaba dentro se estaba calentando, convirtiéndose en una furia blanca y concentrada. «Dame tu teléfono». «¿Qué?» «No», dijo, apretándolo contra el pecho como un niño con un juguete. «Jason», dije, y mi voz no dejaba el más mínimo espacio para discusión y negociación, «me lo puedes dar ahora mismo, o consideraré eso una confesión total y completa, y mi abogado lo requerirá durante el proceso de divorcio. Y créeme, eso te hará quedar muchísimo peor. Así que tú eliges». Sabía que usar esas palabras llamaría su atención. Y lo hizo. Dudó, con la mandíbula apretada de rabia, y luego prácticamente me lanzó el teléfono. Cayó suavemente sobre el edredón. Lo cogí. Lo desbloqueé. El código era 1, 1, 2, 5. El cumpleaños de nuestro primer perro, un golden retriever tontorrón llamado Luna, que había muerto hacía 10 años. Ni siquiera se había molestado en cambiarlo. La intimidad de conocer ese número, el secreto compartido que había sido, ahora se sentía como una violación. Abrí sus mensajes con Chloe. No eran solo unos cuantos textos. Era una novela, una saga épica de engaño. Se remontaban a meses atrás. Deslicé y deslicé, y mi corazón se iba convirtiendo en un bloque de hielo dentro del pecho. El volumen de su comunicación era abrumador. Mensajes de buenos días. Mensajes de buenas noches. Coqueteos durante la jornada laboral. Y luego estaban las fotos. Fotos de mi hermana en lencería que yo jamás había visto. Posando de forma sugerente en lo que parecía una habitación de hotel. Fotos que me revolvían el estómago. Había chistes internos. Apodos crueles para mí. Comentarios viles sobre mi trabajo, mis amigas, mi cuerpo. Habían construido un mundo secreto entero, y los cimientos de ese mundo eran el desprecio compartido que sentían por mí. Entonces lo encontré. El hilo del mes pasado. Jason me había dicho que se iba de viaje de negocios, a una conferencia de ventas en Chicago. Yo le había ayudado a hacer la maleta. Lo había llevado al JFK a las 5 de la mañana. Le había escrito todas las noches diciéndole que lo echaba de menos. Todo era mentira. Los mensajes lo explicaban con un detalle nauseabundo y pornográfico. Era una escapada romántica con Chloe. Ella había volado para encontrarse con él. Se habían alojado en un lujoso resort de 5 estrellas en Cabo San Lucas. Y la peor parte, el golpe final que me aplastó el alma, lo encontré en el correo de confirmación que él le había reenviado, el que incluía la factura final. Lo habían pagado con mi tarjeta American Express. La misma que acababa de cancelar. El viaje había costado más de $7.500. Ahora me temblaban las manos, no de debilidad, sino de pura furia sin adulterar. Levanté la vista de la pantalla y clavé los ojos en él. Los dos apartaron la mirada, incapaces de sostenerme la vista. Decidí leer uno de los mensajes en voz alta, con la voz chorreando veneno. ¿Crees que sospecha algo? Me preocupa que revise el extracto de la tarjeta. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como humo tóxico. Ni idea. Está demasiado ocupada dirigiendo su pequeño imperio como para fijarse en mí. Además, cree que mi ascenso está a la vuelta de la esquina, así que no va a cuestionar ningún gasto ahora mismo. Es predecible. ¿Mi pequeño imperio? El negocio que yo había levantado desde cero, con noches sin dormir y fines de semana sacrificados en el altar de su éxito. El negocio que pagaba esta casa, su Audi, su membresía del club de campo, sus escapadas secretas y sórdidas. La furia era tan intensa que sentía que podía arder espontáneamente. Usaste mi dinero, dije,
con la voz temblando por el esfuerzo de mantenerla firme, para llevarte de vacaciones a mi hermana mientras me mentías a la cara sobre un ascenso que ni siquiera era real. Jason tuvo el descaro de parecer avergonzado durante un segundo. Chloe, en cambio, simplemente cruzó los brazos y levantó la barbilla con desafío. Se merecía un poco de diversión, dijo, con la voz destilando veneno. Llevas años tan metida en tu trabajo que apenas le prestas atención. ¿Qué esperabas? Y ahí fue. La traición final, imperdonable. No solo la aventura. No solo el robo. También la justificación, la culpa echada sobre mí. En sus mentes retorcidas y egoístas, todo aquello de algún modo era culpa mía. Los últimos vestigios de amor, de historia, de conexión familiar que aún conservaba hacia cualquiera de los dos se evaporaron en ese instante, reemplazados por una vasta llanura vacía de desprecio. Sentí una claridad extraña y escalofriante. El camino hacia adelante, que unos momentos antes era un caos de dolor y confusión, ahora estaba iluminado por el fuego duro y brillante de mi rabia. Allí no quedaba nada que salvar y nada que decirles a esas dos personas monstruosamente egoístas. Cerré su teléfono y lo lancé sobre la cama. Luego saqué mi propio móvil por última vez en aquella casa. Mis dedos volaban sobre la pantalla, eficaces y precisos. ¿Y ahora qué?, preguntó Jason, con voz cansada, como si le hablara a un animal salvaje sin saber si iba a atacarlo. ¿A quién llamas ahora? No le contesté. Llamé a mi mejor amiga, Emily. Éramos amigas desde la universidad. Nos habíamos apoyado en todo. Contestó al segundo tono. Hola, Sof, ¿qué pasa? Su voz alegre y familiar salió por el altavoz como un salvavidas hacia el mundo cuerdo. Emily, dije, y por fin la voz se me quebró, aunque solo un segundo. Una sola grieta en la fachada de hielo. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Necesito salir de aquí. La alegría desapareció de su voz, sustituida por una preocupación inmediata y urgente. Dios mío, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en casa, dije, mirando directamente a Jason mientras las palabras salían de mi boca. Jason me ha estado engañando con Chloe. Al otro lado de la línea hubo un silencio atónito y horrorizado, seguido por una cadena de insultos que casi me hizo sonreír. Ese maldito bastardo. Esa víbora. Claro que puedes quedarte. Ni lo preguntes. Voy a por ti ahora mismo. No, dije rápido. No vengas aquí. No te quiero en esta casa con ellos. Me voy ahora. Pediré un Uber. Vale. Vale, cariño. La habitación de invitados siempre está lista para ti. Ya lo sabes. La puerta estará abierta. Llega sana y salva. Y, Sof, llámame en cuanto te subas a ese coche. Lo haré. Gracias, susurré, y colgué. Luego abrí la aplicación de Uber. Puse la dirección de Emily. El mapa mostraba el icono de un SUV negro a solo unas cuantas calles. 5 minutos. La realidad de la situación, su carácter definitivo, por fin pareció desplomarse sobre ellos. Aquello no era un gesto dramático pasajero. No era una rabieta. Me estaba yendo de verdad. Espera, no puedes irte así sin más, gritó Chloe, y su desafío se desmoronó en un gimoteo patético e infantil. Esta es tu casa. Exacto, dije, con la voz otra vez helada. Es mi casa. Por eso soy yo la que puede salir de ella. Vosotros dos podéis quedaros aquí, por ahora. Jason se movió para bloquear la puerta, plantando los pies como un centinela. Sofía, por favor. Sentémonos y hablemos de esto como adultos. Podemos arreglarlo. Sé que podemos. Podemos ir a terapia. ¿Terapia? Solté una risa amarga, sin humor, más parecida a un ladrido. ¿De verdad crees que una sesión de 60 minutos con un terapeuta puede arreglar esto? ¿Crees que podemos salir de esto hablando? Aquí no hay nada que arreglar. Un matrimonio, una relación, son estructuras que pueden repararse. Pero esto es un vertedero tóxico, y yo estoy evacuando.
Mi teléfono vibró. Mi Uber estaba fuera. Agarré las asas de las 2 pesadas maletas de cuero. Estaban llenas con las piezas cuidadosamente elegidas de la vida que yo creía tener. Una vida que ahora no era más que peso muerto. Empecé a arrastrarlas hacia la puerta del dormitorio. Los dos se abalanzaron, intentando detenerme. Chloe agarró una de las maletas, forcejeando con la cremallera. No te vas a ninguna parte. Tenemos que hablar. Jason me puso las manos sobre los hombros, con un agarre sorprendentemente fuerte. Sofía, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que estás tirando por la borda. Me detuve. Miré sus manos sobre mis hombros, las manos de un extraño. Luego levanté la vista hacia su cara, una cara que ya no reconocía. Después miré a mi hermana, que intentaba desesperadamente sacar mis zapatos de la maleta, como si eso pudiera retenerme allí. Sentí una oleada de asco tan profunda que casi me dieron arcadas. Me quité sus manos de encima con una fuerza que incluso a mí me sorprendió. Miré a los dos. Esas 2 personas que habían sido los pilares gemelos de mi universo, ahora no eran más que 2 desconocidos patéticos y egoístas plantados entre los escombros que habían creado. Me preguntaste qué iba a hacer, dije, con una voz firme, clara y definitiva. Voy a vivir sin ninguno de los dos. Y con eso, hice rodar las maletas junto a ellos. Bajé la gran escalera y salí por la pesada puerta principal de roble de mi casa, por última vez. No miré atrás. No me atreví. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada, devolviéndome a mi propio cuerpo. El Uber, un Suburban negro impecable, estaba al ralentí junto a la acera. El conductor, un hombre de rostro amable, con las sienes encanecidas y una sonrisa suave, salió de inmediato al verme luchar con las maletas pesadas. Permítame, señora. Yo me encargo, dijo con dulzura. Levantó las maletas con destreza y las colocó en el maletero. Debió de ver mi cara, las marcas de lágrimas en mis mejillas, el temblor en mis manos, porque no hizo ninguna pregunta. Simplemente me abrió la puerta de atrás y me dedicó un único gesto comprensivo con la cabeza. En el momento en que me deslicé en el asiento trasero y la puerta se cerró con un clic, la adrenalina que había corrido por mis venas durante la última hora desapareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y dejó detrás un vacío hueco, cavernoso, casi peor que la rabia. El coche se alejó de la acera y vi como mi hermosa casa, con su césped perfectamente cuidado y los acogedores faroles de gas que había instalado el año anterior, se iba perdiendo en la oscuridad. Mi hogar, mi santuario, y ellos seguían dentro. La idea era una violación física. Entonces mi teléfono, que todavía apretaba con los nudillos blancos, empezó a estallar. Primero fue Jason. La pantalla se iluminó con su nombre y su foto, una imagen nuestra en Napa Valley, sonriendo en una vida que parecía de otra época. La miré y pulsé el botón rojo para rechazar la llamada con un deslizamiento rabioso del pulgar. Un segundo después apareció un mensaje. Sofía, coge el teléfono. Esto es una locura. Estás actuando como una niña. Lo ignoré. Luego Chloe. Su nombre apareció y una nueva oleada de náusea y traición me recorrió. También rechacé su llamada. Después llegó una ráfaga de mensajes, uno tras otro, a toda velocidad. No puedes hacernos esto. Estás abandonando a tu familia. Estás destruyendo todo con tu egoísmo. ¿Yo estaba destruyendo todo? La audacia descomunal de aquello era casi impresionante. El teléfono seguía zumbando, vibrando contra mi pierna. Un lazo electrónico e implacable hacia las 2 personas a las que ahora más odiaba en la tierra. Era como si intentaran arrastrarme de vuelta, devolverme a la toxicidad y a las mentiras a través de aquel pequeño dispositivo brillante. Jason volvió a llamar. Esta vez apareció una notificación de mensaje de voz. Luego Chloe, luego Jason otra vez. Miraba la pantalla iluminarse con sus nombres, parpadeando en el coche oscuro como señales de advertencia. Con 2 toques firmes, encontré sus contactos y bloqueé a los 2. El zumbido cesó. El silencio dentro del coche se volvió ensordecedor, roto solo por el suave rumor de las ruedas sobre el asfalto. Y en esa quietud,
Mientras las farolas familiares de mi barrio pasaban borrosas junto a la ventanilla, por fin me golpeó. El peso tectónico y aplastante de todo. 25 años de matrimonio, 50 años de hermandad, desaparecidos. Vaporizados en una sola noche de risa cruel y traición sobrecogedora. Miré por la ventana las luces borrosas de las casas de otras personas, las vidas normales de otras personas, y me di cuenta de que lágrimas silenciosas volvían a correr por mi cara, y la sal me escocían la piel en carne viva de las mejillas. No estaba sollozando. Era un llanto silencioso y desesperado por una vida que había terminado, por un futuro que me habían robado. El conductor me miró por el retrovisor, con una expresión llena de preocupación. ¿Todo bien ahí atrás, señora?, preguntó en voz baja. No encontré la voz para responder, así que solo asentí con un gesto pequeño y patético. Luego susurré, más para mí misma, como una promesa a la mujer rota reflejada en el cristal: lo estará. Y en el silencio de aquel coche, con todo mi mundo metido en una maleta que ni siquiera era mía, me sentí completa y absolutamente sola. Pero contar esta historia, compartirla con ustedes, me hace sentir un poco menos sola. Si todavía me están escuchando, por favor ayúdenme dando me gusta a este vídeo y comentando el número 1 aquí abajo. Así sabré que son mis increíbles seguidores y que están conmigo en este camino. Su apoyo es un ánimo inmenso para mí. Por favor, comenten el número 1 para que pueda reconocerlos. Y ahora, por favor, sigan escuchando mientras continúo mi historia. La primera noche en casa de Emily fue un borrón de shock y agotamiento. Me recibió en la puerta, me envolvió en un abrazo enorme y no me soltó durante un minuto entero. No me presionó para que le diera detalles. No me hizo 1.000.000 de preguntas. Simplemente me llevó a su habitación de invitados, un espacio acogedor y seguro, y me trajo una taza de té y un Xanax. Creo que dormí, pero fue un sueño inquieto, lleno de pesadillas, perseguido por el sonido de sus risas. Me desperté el sábado por la mañana sintiéndome como si hubiera sufrido un accidente de coche. Me dolía cada parte del cuerpo, pero el núcleo frío de determinación que llevaba dentro seguía ahí. Durante la noche se había endurecido hasta convertirse en algo irrompible. Emily fue mi roca. Se sentó conmigo en su mesa de la cocina mientras yo miraba fijamente una taza de café. Y cuando estuve preparada, no me ofreció frases vacías. Me ofreció un plan. Muy bien, dijo, con voz firme. ¿Cuál es el primer paso? Un abogado, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi propia voz. Y no cualquier abogado. El mejor abogado de divorcios, el más despiadado de toda la ciudad. Emily asintió, tecleando ya en su portátil. Conozco a uno. Lo llaman el tiburón. Llevó el divorcio desastroso de mi prima. A las 9 de la mañana del lunes, estaba sentada en la oficina estéril y demasiado climatizada de Arthur Pierce, un hombre con una espesa mata de pelo blanco, ojos azules penetrantes y la reputación de ser un gran tiburón blanco con un traje de $3.000. Yo necesitaba un tiburón. Su despacho estaba en la planta 40, con una vista panorámica del horizonte de Manhattan que yo había ayudado a construir. Sentí una pequeña y sombría ironía. Se lo conté todo. Lo puse todo sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. Los 25 años de matrimonio, el hecho de que yo era el sustento principal, con documentación que lo probaba. La casa a mi nombre, comprada con mi herencia. Le expliqué la maraña financiera, los coches, las cuentas. Luego le hablé de Jason y Chloe, y de los acontecimientos del jueves por la noche. Había guardado los mensajes de texto de sus teléfonos y los números sin bloquear. Le puse los mensajes de voz que habían empezado a dejar, una mezcla patética y caótica de arrepentimiento fingido, acusaciones furiosas y súplicas desesperadas. El señor Pierce escuchó con paciencia, con el rostro impasible, tomando notas de vez en cuando en una libreta legal amarilla. No me interrumpió. Cuando por fin terminé, con la garganta en carne viva, se quitó las gafas de montura dorada y las limpió despacio con un paño de seda. Bien, Sofía, dijo, con una voz baja y profundamente tranquilizadora. Esto es un desastre. Un desastre desgarrador y despreciable. Pero, desde el punto de vista legal,
es sorprendentemente limpio. Confirmó lo que yo ya sospechaba. Como yo era la única propietaria que figuraba en la escritura de la casa, Jason y Chloe eran, en términos legales, ocupantes a voluntad. Sin contrato de alquiler, eran mis invitados, y su invitación había quedado revocada de manera total. Iniciaremos el proceso de divorcio de inmediato, alegando adulterio y trato cruel e inhumano, explicó, con tono preciso y profesional. También presentaremos una moción de urgencia para congelar cualquier bien conjunto, aunque parece que hay muy pocos. Y, lo más importante, haremos que se les entregue una notificación formal y legalmente vinculante para que abandonen la vivienda. Una orden de desalojo. Exactamente. Tendrán 30 días para abandonar su propiedad. Si se niegan, haremos que los retire el departamento del sheriff. Las palabras resultaban aterradoras y empoderadoras a la vez. Desalojo. Departamento del sheriff. Era real. Aquel era el mecanismo de mi libertad. Redactó los documentos en ese mismo momento. Su asistente legal se puso en marcha de inmediato. La notificación formal fue enviada con un notificador judicial aquella misma tarde. Pagué la tarifa urgente para que se entregara inmediatamente. Imaginé la escena, un desconocido de aspecto severo apareciendo en la puerta de mi hermosa casa y entregándoles aquellos fríos y nítidos documentos legales que exigían que se marcharan. Su reacción fue inmediata y nuclear. Mi teléfono, que había permanecido gloriosamente en silencio desde que los bloqueé, empezó a vibrar con notificaciones de números desconocidos y direcciones de correo recién creadas. Habían recurrido a nuevas tácticas para saltarse mis bloqueos. Los correos eran un torrente de rabia y delirio por parte de Jason, usando una nueva cuenta de Gmail. ¿Una orden de desalojo? Después de todo lo que le he dado a esta familia, después de todo el apoyo que le he dado a tu carrera, vas a saber de mi abogado. No puedes echarme a la calle así como así. Tengo derechos. De Chloe, desde una cuenta igualmente nueva. Eres un monstruo frío y sin corazón. Soy tu hermana. Tengo derechos de inquilina. No me voy a ir a ninguna parte. Esta casa también es mía. Reenvié todos y cada uno de los mensajes al señor Pierce con una simple nota para su archivo. Me respondió casi al instante. Excelente. Cada mensaje es un clavo más en su ataúd. Sigue documentándolo todo. Las líneas de batalla ya estaban trazadas. Pensaban que podían intimidarme, que podían acosarme hasta hacerme ceder con amenazas vacías. Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que yo era quien había construido el imperio en el que ellos estaban ocupando sitio tan cómodamente. Y estaba a punto de recordárselo con toda la fuerza de la ley de mi lado. Sabía que iba a llegar. Lo había temido más que la confrontación con Jason y Chloe, más que la reunión con el abogado, más que la llamada telefónica. Llegó un sábado por la mañana, una semana después de que me fuera. Estaba sentada en la mesa de la cocina de Emily, dibujando diseños para un nuevo proyecto en un blog de dibujo, intentando encontrar una apariencia de normalidad en el mundo meticuloso y ordenado de líneas y ángulos. Sonó el teléfono y el identificador mostró un número que conocía tan bien como el de mi propia madre. Mi mano quedó suspendida sobre el teléfono. Una parte de mí, la parte herida y todavía niña, quería dejar que siguiera sonando, retirarse al capullo seguro del silencio que estaba construyendo alrededor de mi corazón destrozado. Pero la arquitecta que hay en mí, la parte que afronta los problemas de frente, sabía que no podía. Tenía que enfrentarme a esto. Respiré hondo para prepararme y contesté. Hola, mamá. Sofía, gracias a Dios. Su voz sonaba frenética, sin aliento, cargada de un dramatismo fabricado que yo conocía demasiado bien. Te he estado llamando y llamando. Chloe por fin me contó lo que pasó. Dijo que habías tenido una especie de crisis nerviosa, un malentendido horrible, y que los echaste de la casa. ¿Una crisis nerviosa? ¿Un malentendido? Esa era la historia que estaban contando. Por supuesto, me pintaba a mí como la inestable y a ellos como las víctimas. Era magistral en su crueldad. Eso no fue lo que pasó, mamá, dije, con la voz cansada, sin energía para esa pelea. Sofía, ¿cómo has podido hacer esto?
arremetió ella, sin escucharme, como una marea de culpa. Es tu marido desde hace 25 años. Y Chloe, por el amor de Dios, Sofía, es tu hermana. Tu hermana pequeña. Me ha llamado llorando. Dice que no tiene dónde ir. No puedes echar a tu propia hermana a la calle. La injusticia de aquello se sintió como un golpe físico. El hecho de que su primera preocupación fuera por la culpable y no por la víctima. Mamá, dije, y mi voz se volvió más fría. ¿Te dijeron por qué me fui? ¿Te dijeron que los pillé juntos? ¿Que llevan meses teniendo una aventura a mis espaldas? ¿En mi casa? Gastando mi dinero. Hubo una pausa, un breve silencio revelador. La oí tomar una respiración temblorosa antes de decir por fin, con la voz más suave, pero todavía teñida de reproche. Chloe dijo que fue un error terrible, terrible. Se siente fatal. La gente comete errores, Sofía. La gente buena. La familia debe perdonar. No puedes tirar por la borda un matrimonio de 25 años y tu relación con tu hermana por un error. ¿Un error?, repetí, con la voz peligrosamente baja. Mamá, no fue un error. Fueron cientos de errores. Cientos de mentiras, cada día. Y cuando los enfrenté, se rieron en mi cara. Se quedaron en mi cocina riéndose. Chloe está muy frágil ahora mismo, continuó mi madre, y su voz adoptó ese tono lloriqueante y suplicante que yo detestaba. Siempre te ha admirado, y Jason es tu marido. En las buenas y en las malas, recuerda tus votos. Se lo debes a tu familia, a la memoria de tu padre, tienes que intentar arreglar esto. Esa fue la palabra detonante. Yo no les debo absolutamente nada, dije, y mi voz era ya puro hielo. Les he dado todo durante años. Pagué las tasas de solicitud del posgrado de Chloe. Le di a Jason un préstamo sin intereses para que montara su negocio de consultoría, que fracasó. Pagué sus vacaciones secretas. Lo que debo, me lo debo a mí misma. Me debo no ser una alfombra, no ser una tonta, y no permitir que mi casa se convierta en un prostíbulo para mi marido y mi hermana. Tienen 30 días para encontrar otro sitio donde vivir. Eso es más generosidad de la que merecen. La oí empezar a llorar al otro lado, esos sollozos húmedos y entrecortados de alguien que no está consiguiendo lo que quiere. Estás destruyendo esta familia, Sofía. Estás siendo muy egoísta. No, mamá, dije, y la última pizca de esperanza que me quedaba en su protección maternal murió en mi corazón. No lo estoy haciendo yo. Eso ya lo hicieron ellos. Yo solo estoy limpiando el desastre. Colgué. Me quedé sentada en el silencio de la luminosa cocina de Emily, con el bloc de dibujo y mis diseños limpios y ordenados burlándose de mí desde la mesa. Y comprendí, con una claridad dolorosa y profunda, que no solo había perdido a un marido y a una hermana. De algún modo, también había perdido a mi madre. Su lealtad, lo veía ahora, no era hacia sus hijas, sino hacia la imagen frágil e idealizada de una familia perfecta que quería proyectar al mundo. Y yo acababa de romper esa imagen. Estaba de verdad, completamente sola. Las 2 semanas siguientes fueron un limbo extraño y surrealista. Vivía en casa de Emily, trabajando a distancia y tratando de crear una nueva rutina. Emily fue una santa, me daba espacio cuando lo necesitaba y me obligaba a comer cuando se me olvidaba. Los días eran una nube borrosa de correos legales, llamadas de conferencia y paseos largos y sin rumbo. Las noches eran lo peor, llenas de una soledad asfixiante. Mientras tanto, la campaña desesperada de Jason y Chloe se intensificó. Como no lograron quebrarme con el chantaje emocional de mi madre, pasaron a una campaña de acoso mezquino y exasperante. Empezó con las finanzas. Recibí otra alerta de fraude, esta vez de mi cuenta de inversión. Alguien había intentado entrar e iniciar una transferencia bancaria. Los protocolos de seguridad que yo había configurado con mi asesor financiero resistieron y el intento fue bloqueado. Sabía que había sido Jason. Estaba probando las vallas, buscando un punto débil. Luego llegó la campaña de difamación en redes sociales. Chloe, que siempre había estado obsesionada con su imagen en Internet, publicó en Facebook un texto largo,
errático y lacrimógeno. Fue astuta. Por supuesto, no mencionó la aventura. Pintó la imagen de una hermana preocupada y destrozada, alarmada por la súbita e inquietante inestabilidad mental de su hermana mayor. Afirmaba que yo me había vuelto paranoica y delirante, que estaba sometida a un estrés extremo por el trabajo y que los había echado de casa por un terrible malentendido. Terminaba el mensaje pidiendo a sus amigos que rezaran por mí y por mi sanación. Era una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de familiares lejanos y viejos amigos de la familia, todos expresando preocupación. ¿Está todo bien, Sof? Me he enterado de que estás pasando por un momento difícil. Chloe está muy preocupada por ti. Normalmente, yo no entro en dramas de redes sociales. Está por debajo de mí. Pero aquello era un ataque calculado contra mi cordura y mi reputación. Requería una respuesta. No escribí una publicación larga. No entré en una guerra de palabras. Simplemente fui a su publicación y dejé un único comentario público. Pregúntenle por la conferencia de negocios en el resort de lujo de Cabo el mes pasado. Y luego pregúntenle quién la pagó. Tengo los recibos de la tarjeta cargados a mi cuenta. Parece que los malentendidos se están poniendo bastante caros últimamente. La sección de comentarios explotó. La gente empezó a hacer preguntas. En menos de una hora, toda la publicación de Chloe y todos los comentarios habían desaparecido. Pero no habían terminado. La mezquindad escaló hasta lo absurdo. Mi entrega semanal de comida de Whole Foods fue misteriosamente cancelada. Mi suscripción al New York Times fue suspendida por falta de pago, aunque estaba en pago automático. Una noche aparecieron una docena de pizzas en la puerta de Emily, pedidas a mi nombre. Cosas pequeñas, increíblemente infantiles, diseñadas para alterar mi vida y meterse bajo mi piel. Cada vez que arreglaba el problema en silencio, llamaba a la compañía de la tarjeta y reclamaba los cargos de las pizzas. Reactivaba las suscripciones con nueva información de pago. Y lo documentaba todo. Cada suscripción cancelada, cada pedido fraudulento de pizzas, cada publicación manipuladora en redes sociales. Creé una carpeta de correo y le enviaba un resumen al señor Pierce todas las noches. Sus respuestas siempre eran breves y alentadoras. Esto es excelente. Están construyendo el caso por nosotros. Ellos pensaban que me estaban acosando hasta someterme. Lo que en realidad estaban haciendo era documentar metódicamente su propia inestabilidad y malicia. Estaban tan cegados por su propio derecho y por su rabia, que no veían que ya no estaban luchando contra mí. Estaban luchando contra sí mismos, y estaban perdiendo de forma espectacular. Cada acto mezquino era otra palada de tierra sobre sus propias tumbas. El acoso era un zumbido constante y de bajo nivel de estrés al fondo de mi vida. Me estaba volviendo insensible a ello, aprendiendo a tratarlo como un problema logístico que resolver, y no como una agresión emocional. Me estaba concentrando en mi propio camino hacia adelante. Pasaba los días en casa de Emily trabajando, y empecé a mirar apartamentos nuevos en Internet, recorriendo anuncios de lugares más pequeños y luminosos, solo para mí. La idea de empezar de nuevo con 52 años daba miedo, pero con cada día que pasaba también se sentía más como una liberación necesaria y estimulante. Entonces cruzaron una línea. Una línea roja, brillante e irrevocable, de la que ya no había vuelta atrás. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba en una llamada de trabajo cuando apareció un correo en mi pantalla. Era de mi banco principal, el que tenía mi hipoteca y mi cuenta corriente. El asunto era inocente. Actualización sobre su solicitud reciente. Fruncí el ceño. Yo no había solicitado nada. Abrí el correo. Era un mensaje automático estándar. Enhorabuena por su nuevo préstamo para automóvil, decía alegremente. Me quedé mirando la pantalla mientras sentía que la sangre se me convertía en agua helada. Las voces de la llamada de trabajo se desvanecieron en un zumbido lejano y sin sentido. Yo no había pedido ningún préstamo para un coche. Con las manos temblando, hice clic en el enlace del correo. Me llevó al documento del préstamo. Allí estaba, en blanco y negro,
una solicitud de préstamo por $65.000 para un Audi Q5 completamente nuevo. Exactamente el modelo del que Jason llevaba meses quejándose porque lo quería. Había sido enviada por internet usando mi nombre completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento y mi número de la seguridad social. Y, gracias a mi excelente historial crediticio, había sido aprobada al instante. Sentí que iba a vomitar. Eso ya no era mezquindad. Ya no era acoso infantil. Era un delito grave. Era robo de identidad criminal y calculado. Intentaban cargarme con una deuda devastadora para arruinar la estabilidad financiera que yo había tardado toda la vida en construir. Me excusé de la llamada de trabajo, con la voz convertida en un susurro tenso. Llamé de inmediato al departamento de fraude del banco. La mujer al otro lado, una profesional calmada llamada Linda, escuchó con paciencia mientras yo le explicaba frenéticamente la situación, con la voz temblando de rabia y miedo. Sí, señora. Veo aquí la solicitud, dijo después de teclear unos momentos. Fue enviada esta mañana desde una dirección IP vinculada a la red Wi-Fi de su casa. Claro que sí. Habían utilizado mi propio servicio de Internet, el que yo pagaba, para cometer un delito contra mí. La audacia era simplemente increíble. Linda congeló el préstamo de inmediato y abrió una investigación prioritaria. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí. Esto ya no era solo un divorcio doloroso y desordenado. Había escalado a algo mucho más peligroso. Con el corazón pesado y una sensación sombría de final inevitable, hice algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que haría. Cogí el teléfono y llamé a la comisaría local. Pedí presentar una denuncia formal por robo de identidad y fraude electrónico agravado contra mi marido, Jason Torres, y mi hermana, Chloe Martín. Tuve que ir en persona a la comisaría. Me senté en una silla de plástico estéril e incómoda, bajo luces fluorescentes parpadeantes, y le conté toda la historia sórdida a un detective de aspecto cansado llamado Michei. Tuve que darle mi identificación, mi número de la seguridad social, todos los detalles íntimos de mi vida que ellos habían robado y retorcido para su propio beneficio. Le enseñé los correos, la orden de desalojo, la solicitud del préstamo. El detective Michei fue sorprendentemente amable, con los ojos llenos de una simpatía cansada. Señora, dijo cuando terminé, reclinándose en su silla chirriante, ha hecho lo correcto. Vemos este tipo de cosas, abuso financiero, control coercitivo, más de lo que imagina en separaciones conflictivas. Nos ha dado un motivo muy claro y un rastro digital muy sólido que seguir. Abriremos una investigación de inmediato. Cuando salí de la comisaría hacia el sol pálido de la tarde, no me sentí triunfante. Solo me sentí vacía y terriblemente triste. Ellos estaban tan consumidos por su codicia y por ese deseo patológico de hacerme daño, que habían estado dispuestos a arriesgar su propia libertad. Me habían obligado a mover ficha, y ahora las consecuencias quedarían fuera de mi control. El drama familiar se había convertido en un asunto policial, y supe, con una certeza helada, que ese era el principio del fin. Los últimos días antes de la fecha límite del desalojo estuvieron llenos de un silencio tenso y ominoso. Los correos de acoso se detuvieron. Los números desconocidos dejaron de llamar. Era la calma antes de la tormenta, una quietud muerta, pesada y silenciosa que resultaba más inquietante que su ruido. Yo ocupé ese tiempo en un torbellino de actividad, cerrando el contrato de alquiler de un nuevo condominio y organizando la mudanza, tratando de concentrarme en el futuro y no en la confrontación que se acercaba. Llegó el día 30. Era un viernes gris y cubierto, con amenaza de lluvia. El señor Pierce había quedado en encontrarse conmigo en la casa a las 10 de la mañana para tomar posesión formalmente. Había sido tajante. No vaya sola, Sofía. Yo estaré allí, y ya he coordinado todo con la comisaría local. 2 agentes del sheriff se reunirán con nosotros allí como apoyo. Cuando giré por mi propia calle, una calle en la que había vivido 15 años, el corazón me golpeaba las costillas con un ritmo frenético y doloroso. Vi el Mercedes negro del señor Pierce aparcado detrás de un coche patrulla del sheriff. Me estaba esperando en la acera, con el rostro serio y un maletín de cuero en la mano. «Siguen dentro»,
dijo en voz baja cuando me acerqué. Se negaron a abrirles la puerta a los agentes. El estómago se me revolvió con una mezcla de miedo y rabia. Yo había esperado tontamente que simplemente se hubieran ido, que hubieran hecho las maletas y se hubieran escabullido en la noche, dejándome recoger los pedazos en paz. Por supuesto, no iban a ponérmelo tan fácil. Los dos agentes fueron profesionales y firmes. Eran hombres grandes, y su presencia resultaba intimidante y profundamente tranquilizadora a la vez. El agente más veterano golpeó una última vez la pesada puerta de roble, con unos nudillos que hicieron un estruendo autoritario. Departamento del sheriff. Abran la puerta. Silencio. Muy bien, dijo, volviéndose hacia su compañero. Usó una herramienta para forzar la cerradura, y la puerta se abrió con un chasquido seco. Señor Pierce, por favor, quédense detrás de nosotros. Vamos a entrar. Lo primero que me golpeó fue el hedor. Una combinación repugnante de humo de cigarrillo rancio, basura podrida y ambientador barato. La casa, mi hermosa e impecable casa, estaba destruida. Los suelos de roble, antes impecables, estaban profundamente arañados y manchados. Había basura por todas partes. Cajas grasientas de pizza, botellas vacías de vino, bolsas de basura rebosantes apiladas en las esquinas. Mis preciosas cortinas de seda habían sido arrancadas de las barras. El sofá modular gris y mullido tenía un largo corte deliberado a lo largo de los cojines, con el relleno blanco saliéndose como si fueran entrañas. Las fotos enmarcadas de la repisa habían sido barridas y destrozadas, y el cristal crujía bajo nuestros pies al caminar. Mi vida en marcos plateados, hecha añicos. Y en la pared del salón, justo encima de la chimenea, escrito con lo que parecía ser pintalabios rojo brillante, estaban las palabras, bruja, cazafortunas. Sentí una oleada de mareo y me apoyé en el marco de la puerta para no caerme. Eso no era solo suciedad. Era maldad. Era un acto deliberado y lleno de odio de profanación. Los encontramos en el dormitorio principal, sentados en el borde del colchón desnudo, que también estaba manchado. Estaban rodeados de unas cuantas bolsas de viaje mal hechas a toda prisa. Tenían un aspecto patético, derrotado. Su ropa cara estaba arrugada, sus caras pálidas y demacradas. La arrogancia había desaparecido, sustituida por un resentimiento hosco e infantil. Tienen que abandonar la propiedad de inmediato, dijo el agente principal, con una voz atronadora en la habitación destrozada. Jason se quedó mirando al suelo, negándose a mirarme. Pero Chloe, mi hermana, levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un odio puro y venenoso. Espero que estés contenta, Sofía, escupió, con la voz quebrada. Lo has destruido todo. Yo no he destruido nada, Chloe, dije, con la voz temblorosa, pero clara. Yo solo encendí la luz. Justo cuando los agentes se disponían a escoltarlos fuera, llamaron a la puerta principal, que estaba abierta. Dos figuras nuevas aparecieron en el recibidor. Iban vestidos de paisano, un hombre y una mujer, y levantaron placas doradas y carteras de cuero. Detectives, dijo el hombre, mientras recorría la habitación con la mirada. Estamos aquí para hablar con Jason Torres y Chloe Martin. Una nueva clase de miedo, frío, afilado y completamente distinto al miedo del desalojo, cruzó las caras de Jason y Chloe. Aquello ya no iba de la casa. El detective principal, a quien reconocí como el detective Michey de la comisaría, se dirigió a ellos. Tenemos una orden para registrar la vivienda e incautar cualquier dispositivo electrónico. Esto está relacionado con una investigación en curso por robo de identidad y fraude electrónico, ambos delitos graves. Chloe rompió a llorar, con un sonido agudo, lastimero y teatral. Jason simplemente se desplomó, como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Parecía 20 años mayor. Los detectives les leyeron sus derechos Miranda, esas palabras tan familiares de las series de televisión convertidas ahora en una realidad helada dentro de mi propio dormitorio. Le pusieron las esposas a mi marido y a mi hermana y se los llevaron fuera de la casa, haciéndolos pasar entre las ruinas de la vida que una vez habíamos compartido. Jason por fin me miró cuando pasó delante de mí.
En sus ojos ya no había rabia, solo una desesperación hueca y vacía. Sabía que todo se había terminado. Me quedé allí, en medio de mi hogar arruinado, viéndolos entrar en la parte trasera de coches de policía sin identificar, cada uno por separado. No me sentí feliz. No me sentí victoriosa. Solo sentí una abrumadora y profunda sensación de alivio silencioso y bendito. La tormenta por fin había pasado. La casa era un desastre. Pero era mi desastre, y por fin estaba en silencio. Los meses que siguieron fueron un proceso doloroso y metódico de limpieza. Estuvo la limpieza física, que requirió un equipo profesional especializado en biohazardos y daños a la propiedad. Tardaron semanas. Estuvo la limpieza legal, que implicó interminables reuniones con el señor Pierce, peritos del seguro y la fiscalía. Y luego estuvo la limpieza emocional, la parte más difícil de todas, que todavía sigue en marcha. El caso penal contra ellos fue una victoria aplastante. Los detectives encontraron las solicitudes del préstamo y una montaña de otras pruebas incriminatorias en el portátil de Jason, que había sido incautado del dormitorio. Ante pruebas digitales irrefutables, tanto él como Chloe aceptaron un acuerdo para evitar un juicio largo y público. Evitaron la cárcel, un hecho que al principio me enfureció. Pero el señor Pierce me ayudó a verlo de otra manera. Un juicio habría sido un circo, Sofía, me dijo. Así es más limpio, y las consecuencias siguen siendo graves. Tenía razón. Fueron condenados a 5 años de libertad condicional. Se les ordenó pagar la restitución completa por los daños causados a la casa, y tuvieron que completar 500 horas de servicio comunitario. Ambos tenían ahora antecedentes por delito grave. Sus vidas personales y profesionales quedaron arruinadas. Jason fue despedido de su trabajo. La licencia de enfermería de Chloe quedó bajo revisión del organismo estatal. Se convirtieron en parias. El divorcio se finalizó rápido y en silencio. Gracias a sus acciones criminales y a la montaña de pruebas de adulterio y abuso financiero, Jason se fue sin nada. La casa, los ahorros, las inversiones, mi plan 401k, todo quedó protegido como propiedad separada y ganancias mías. Él se fue con su ropa, sus deudas y sus antecedentes penales. Lo último que supe, por un conocido en común, fue que vivía en un alquiler barato al otro lado del río, en Nueva Jersey, trabajando en un empleo de ventas de bajo nivel, vendiendo material de oficina. El destino de Chloe fue, en cierto sentido, todavía más triste. Nuestra madre, finalmente obligada a enfrentarse a la verdad fea e innegable, quedó devastada. Intentó apoyar a Chloe, pero la relación ya tensa entre ellas terminó de romperse bajo el peso de la vergüenza y la decepción. Chloe perdió a la mayoría de sus amistades, horrorizadas por lo que había hecho. Se mudó fuera del estado para vivir con una tía en el Medio Oeste, intentando escapar de su reputación arruinada. No hemos vuelto a cruzar una sola palabra desde el día en que la arrestaron. A veces me pregunto si volveré a saber de ella alguna vez. En cuanto a mí, no podía soportar seguir en esa casa. No podía dormir en ese dormitorio ni cocinar en esa cocina. Estaba contaminada por demasiados malos recuerdos, manchada por su traición. Hice que el equipo profesional la devolviera a su belleza original. Cada pared repintada, cada suelo restaurado. Y luego la puse a la venta. Se vendió en una semana. Con lo obtenido, compré un pequeño ático de 2 dormitorios, bañado por el sol, en un edificio moderno de la ciudad. Tiene una terraza con vistas al parque, y es completamente mío. El día que me mudé, cargando una sola caja con mis pertenencias más preciadas, sentí una paz que no sentía desde hacía años. Pasé semanas decorándolo, no con cosas para impresionar a los demás, sino con cosas que me hacían feliz. Me compré un sillón de terciopelo absurdamente cómodo. Empecé un pequeño jardín de hierbas dentro de casa. Me apunté a clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Mis primeras piezas salieron torcidas y feas, pero la sensación de la arcilla fría y húmeda girando entre mis manos, de crear algo nuevo a partir de un montón de tierra, me pareció una metáfora poderosa de mi propia vida. Un día, mientras vaciaba las últimas cajas de la mudanza, las encontré al fondo de un armario de almacenamiento.
Las costosas maletas italianas de cuero que le había comprado a Jason tantos años atrás, las mismas que usé para guardar mis cosas aquella noche terrible. Me quedé allí un largo rato, simplemente mirándolas, esos símbolos de una vida y un amor que habían sido una mentira. No dudé. Las arrastré hasta el contenedor del edificio y las tiré dentro, una tras otra. Hicieron un golpe satisfactorio al llegar al fondo. Al día siguiente salí y me compré un juego de maletas completamente nuevo. Eran ligeras, resistentes y de un precioso tono azul zafiro vibrante. Eran mías. Mi vida es más pequeña ahora y mucho más silenciosa, pero es real. Es honesta y es enteramente mía. La semana pasada reservé un viaje. Un viaje sola. 2 semanas en la costa amalfitana, en Italia, algo con lo que siempre había soñado. Voy a comer pasta, beber vino, sentarme junto al mar y leer libros. A veces, tarde por la noche, cuando la ciudad está en silencio, todavía oigo sus risas. Todavía recuerdo la pregunta arrogante y burlona de Jason: ¿qué vas a hacer? Divorciarte de mí. Él creía que era una amenaza. Creía que era lo peor que podía pasarme. No tenía ni idea de que sería el principio de mi salvación. No tenía ni idea de que iba a hacer exactamente eso, y mucho más. No me limitaría a divorciarme de él. Desmantelaría la vida que daba por sentada. Haría que él y mi hermana respondieran por sus delitos. Y construiría una nueva vida a partir de las cenizas, una vida propia, pieza a pieza, cuidadosamente elegida. Y esta es mi historia. Fue lo más duro y doloroso que he vivido jamás. Pero salí al otro lado. Si alguna vez te has sentido traicionado, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o tonto, espero que escuchar esto te haga saber que no estás solo, y que eres muchísimo más fuerte de lo que crees. Gracias por escuchar.